Mire, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro del Apocalipsis. Aleluya, así se dice, ¿verdad? Apocalipsis. Gloria al Señor, amén. Santo es el Señor. Y vamos a empezar una serie de mensajes de las cartas, aleluya, del Señor Jesucristo a las iglesias del Asia Menor. Son 7 iglesias. Empezando en el capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2. El mensaje es a las 7 iglesias y el primero es el mensaje de Éfeso, o el mensaje a Éfeso. Aleluya. ¿Ya lo encontró, hermano? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. Vamos a ver en esta mañana lo bueno de esta iglesia de Éfeso. Vamos a ver en esta mañana los motivos por los cuales el Señor Jesucristo alaba a esta iglesia. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, la cual es bendita, poderosa, Señor, aún para destrucción de fortalezas. Te pido, Señor, que esta palabra tú la vengas a prosperar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Bendícela, Señor. Que los que aquí estamos, que los que escuchen este mensaje a través del internet también, seamos movidos, Señor, a buscar más de ti, a acercarnos más de ti, a querer, Señor, reflejar en nuestra vida la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, a todos a quienes tú pongas en nuestro camino. Que podamos testificar, Señor, de quién tú eres y de lo que tú haces en las vidas de aquellos que se rinden a ti. Que lo hagamos, Señor, no solamente con nuestros labios, pero aún más importante, con nuestra vida misma, Señor, con nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, aleluya, a hacerlo de tal manera. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Puede sentarse rápidamente, hermanos. El libro del Apocalipsis, hermanos, ¿verdad?, no es un libro muy leído. Es más, si yo le preguntara aquí, por ejemplo, de los que aquí estamos, ¿cuántos de los que antes de irse a dormir van a decir, bueno, antes de dormirme voy a leerme un capítulo de Apocalipsis? Y quizás alguien lo haga, ¿verdad? Pero la mayoría preferiríamos leer un salmo. La mayoría preferiríamos leer una porción de los evangelios, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, porque es un libro, hermanos, literalmente que no es fácil de entender, porque habla de acontecimientos futuros, proféticos, cosas que sucederán, y lo hace de una manera alegórica o no claramente, vamos a decirlo. De ahí las diferentes interpretaciones que pudieran surgir cuando uno estudia este libro. Desde los tiempos antiguos, hermanos, los teólogos, fíjese, los teólogos preparados veían este libro difícil. Incluso hubo un gran predicador, un gran teólogo, Martín Lutero, allá en los años 1500 por allá, él decía, ese libro, dice, como que no queda en el Nuevo Testamento, dice, es más, decía, debiera ser quitado. Y él decía, porque mire ahí en el versículo, en el capítulo 1:3,
de Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que guarda las palabras escritas en este libro. Y Martín Lutero decía: ¿y cómo vamos a guardar las palabras escritas de este libro si no lo entendemos, si no lo sabemos? Como que algo no está bien en este libro, decía este hombre, ¿verdad? Porque encontramos que sí hay muchas cosas proféticas difíciles de entender. Pero en medio de todas las profecías, en medio de todos esos pasajes proféticos difíciles, hermanos, nos encontramos estos dos capítulos, capítulo 2, capítulo 3, que son las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor, donde el mensaje de Jesucristo a estas iglesias es algo de lo cual usted y yo podemos aprender mucho, sobre todo considerando los tiempos y circunstancias en los que vivían los creyentes de esas iglesias en ese tiempo. Entonces, cuando estudiamos, hermanos, la ciudad de Éfeso, la iglesia que vivía en esos tiempos, ¿de qué estaban rodeados? ¿Cómo era su entorno, vamos a decirlo así? ¿Cómo era su alrededor de ellos? ¿Qué era lo que veían los cristianos en esa ciudad de Éfeso? ¿Qué era lo que vivían los cristianos en esa ciudad de Éfeso? Y al estudiar, hermano, esta carta, aleluya, vamos a encontrar en ella, aleluya, un mensaje que nos va a ayudar a vivir. No importa las circunstancias que estemos pasando, hermanos, porque vamos a encontrar que los creyentes de estas iglesias vivieron tiempos mucho más difíciles de lo que usted y yo pudiéramos haber enfrentado, o pudiéramos enfrentar quizás, o pudiéramos haber pasado. Por eso encontramos que esta primera carta a la iglesia de Éfeso escribe al ángel de la iglesia, y rápidamente el ángel de la iglesia era el ángel significa mensajero, así como apóstol significa enviado, ángel significa mensajero. Entonces el mensajero de la iglesia era el que predicaba en la iglesia, era el pastor de la iglesia, y Jesucristo escribe al encargado. Algunos creen, ¿verdad? No es con seguridad, que en ese tiempo probablemente haya sido Timoteo, porque Timoteo fue quien quedó ahí del primero atendiendo la iglesia, o pudo haber sido uno de los primeros obispos, no recuerdo ahorita el nombre, pero Timoteo fue uno de los primeros pastores, vamos a decirlo así, de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y en el capítulo 1 que no leímos, el Señor Jesucristo nos dice que las 7 estrellas, ¿qué son? Las 7 iglesias. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice, y de los 7 candeleros, dice, las 7 estrellas son los ángeles. Ok, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros representan la iglesia, las estrellas representan a los ángeles, a los pastores, vamos a decirlo así. Le dice: escribe, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo: escribe al pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas, los 7 pastores en sus manos, el que se pasea en medio de los candeleros, quiere decir en medio de la iglesia, dice esto. Ahora, hermanos, le decía, vamos a estudiar un poquito, vamos a ver un poquito de los tiempos, de las circunstancias de la vida que tenían los creyentes en esa ciudad de Éfeso. Porque esta ciudad de Éfeso, hermanos, era una ciudad importante por su comercio, era una provincia o una ciudad romana. No era la capital de la provincia romana. La capital era una ciudad que se llamaba Pérgamo, que más adelante vamos a ver una carta a la iglesia de Pérgamo. La capital era Pérgamo, pero Éfeso era una ciudad aún más importante
comercialmente y más grande y más rica y más poderosa que Pérgamo, que era la capital de la provincia esa del Asia Menor. Es como decir en nuestros días, ¿cuántos saben cuál es la capital de Nueva York? Nueva York, no, esa es una canción. No es. Todos probablemente piensan que la capital de Nueva York es Nueva York, pero no. La capital de Nueva York es una ciudad chiquita que se llama Albany. Ahí está el asiento del gobierno de Nueva York. Pero en cuestión de prestigio, en cuestión de poder, en cuestión de economía, Nueva York es 1000 veces más fuerte que Albany, que es la capital del estado de Nueva York. Un poquito de geografía de Estados Unidos. Pero le digo eso para que ilustrar, hermanos, así era la ciudad de Éfeso. Vamos a decir, era un Nueva York de sus días. Estaba exactamente también localizada en la desembocadura de un río. Ahora, como Nueva York, vamos a decirlo así, estaba en la desembocadura de un río. Entonces estamos hablando, hermanos, de más de 2000 años atrás, donde no crea que había ferrocarriles, no crea que había aviones. Entonces el comercio, la mayoría del comercio era a través de los barcos, lo marítimo. Entonces imagínense, un río que entraba a tierra, y todas las ciudades que se establecían a orilla del río comerciaban por ahí y tenían que venir a Éfeso. Y ahí entraba el negocio, y ahí entraba el dinero, y ahí entraba la mercancía. Y luego de Éfeso, imagínense, el mar. Y de ahí del mar, pues, comercio internacional. Era un Nueva York, como le decía hace unos momentos, la ciudad de Éfeso. Era algo, había dinero ahí. Una ciudad grande, una ciudad importante. No solamente estaba en la desembocadura de un río, había 3 caminos romanos importantes también que conectaban con otros ríos donde había navegación también. Uno era el Éufrates, ¿verdad? El otro no recuerdo. Pero eran tres vías principales romanas, que se conectaba también por el comercio para transportar bienes, la economía, ¿verdad? Entonces era una ciudad, hermanos, muy importante. Fíjese qué tan importante era esta ciudad, que los romanos, hermanos, fíjese, muy pocas veces hacían eso, pero con ciudades importantes, como querían mantener la estabilidad económica, porque eran recursos para el imperio, dejaban que esta ciudad fuera una ciudad, lo que le llamaban una ciudad libre. Quiere decir que Roma no les ponía gobernantes, la misma ciudad escogía sus gobernantes, los elegían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Roma no quería causar un problema en una ciudad tan importante económicamente como lo era Éfeso. Pero claro, estaban subyugados por Roma, le pertenecían a Roma, pero habían llegado a un acuerdo. Si nos dejas, te vamos a mandar los impuestos y te vas. Y claro, a Roma le convenía. Entonces Roma no tenía soldados ahí metidos en Éfeso como lo hacía, por decir, en otras provincias, ¿verdad? Donde sí los subyugaban, donde sí los dominaban, donde sí les cobraban impuestos, como en Israel, por ejemplo, en los tiempos de Cristo. Entonces era una ciudad que se llamaba una ciudad libre, se gobernaba sola. Era una ciudad también donde varias veces al año se establecía, vamos a decir, un tribunal supremo para tratar asuntos, ¿verdad?, de la región. Entonces venían de todas las ciudades de alrededor ahí a Éfeso, porque venía el juez, ese sí era enviado de Roma, a establecer su corte, ¿verdad?, por un tiempo solamente temporal, y se iba, ¿verdad? Y ahora, cuando venía un juez de Roma, hermanos, traía toda su corte. Representaba al emperador, representaba al imperio. Entonces traía toda su lujos, pompa, era atendido de lo mejor, imagínense. Entonces todo eso generaba ingresos, generaba divisas, generaba gastos, impuestos. Había unos juegos también que casi, ¿cómo le diré?, al nivel de los Juegos Olímpicos allá en Grecia, dedicados a su diosa Diana,
que por cierto ahí también en la ciudad de Éfeso, si estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo predicó ahí, tuvo un problema con los de Éfeso, porque eran muy celosos de su templo y de su diosa Diana. Ese templo a la diosa Diana, hermanos, se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que tenga una idea del tamaño, de largo 140 metros, casi 2 manzanas vamos a decir, de ancho 70, casi una manzana, y de alto eran como 20 metros. Mire, de ahí allá hay 10 metros, vamos a decirlo así, 10 metros. De aquí allá hay 10 metros. Entonces échele otro doble para allá. Así de alto estaba el templo. Había más de 100 columnas de mármol. No todas, pero un buen número de ellas estaban incrustadas con oro y con piedras preciosas. Era algo tremendo, hermano. Se cree que cuando Alejandro el Grande vio aquel templo, y dice que como venía de conquistar allá los países del Asia y traía riquezas y traía oro, dicen que les dijo a los de Éfeso que les daba todo su botín, todos los tesoros que había conquistado, se los daba. Les dice, si ustedes, dice, le ponen mi nombre al templo ahí. Y los de Éfeso dijeron no. La excusa que usaron fue, le dijeron, no podemos poner el nombre de otro Dios en un templo de otro Dios. Pero eran orgullosos, no querían ningún otro nombre más que el de su diosa Diana. Ahora, cuando hablamos de la diosa Diana, ¿verdad?, lo que se nos viene a la mente generalmente es una imagen de una diosa griega que le decían Diana Cazadora, que la pintaban como una mujer muy hermosa. Esta Diana de los Efesios, hermanos, no era nada de eso. Era en realidad lo que parecía la forma de una mujer, ¿ya?, pero feo. Es como si usted ve una imagen y dice, pues parece que es una mujer. Es más, le voy a decir algunos, para que usted tenga idea. Algunos creían que esa imagen que habían puesto en el templo de la diosa Diana era un meteorito que cayó del cielo y que tenía como, con mucha imaginación, forma de mujer, ¿ya?, o el rostro de una mujer, o la cara de una mujer. Y eso era lo que adoraban. Luego le pusieron un trinche, ¿verdad?, y un garrote a un lado, y esa era la diosa, ¿verdad?, de los Efesios, la diosa Diana de los Efesios. Entonces era un monstruo, ¿verdad? Era una imagen fea. Fíjese, en esa ciudad también el gobierno romano, por el templo, el gobierno mire, cuando un rey conquistaba una ciudad, muy pocas veces destruía el templo de sus dioses, de los pueblos, porque se les hacía más grande el problema también. A eso sucedió con los judíos, les destruyeron el templo, pero los judíos se les rebelaron ya después, ya no los podían controlar, tuvieron que matarlos a todos, ¿verdad? Entonces cuando los romanos llegaban y veían un templo como ese de la diosa Diana, no querían tocarlo, no querían atacarlo, ¿verdad?, porque entonces se les hacía más grande el problema. Después ya no les importaba morir, se les iban a rebelar a los romanos. Entonces generalmente lo dejaban, ok, te vamos a dejar tu templo. Y los de Éfeso consiguieron que en el templo y 2 cuadras alrededor del templo hicieron que los romanos lo consideraran como un lugar de asilo, donde cualquier criminal, no importa lo que hubiera cometido en alguna de las provincias romanas, no importa lo que hubiera hecho, mientras estuviere en los límites del templo 2 cuadras, la justicia no lo podía tocar. Ahora póngase a pensar lo que esto ocasionó.
que alrededor del templo todo lo más malo, lo más perverso, lo más criminal, los más asesinos, los más bajos, se llenó toda esa área de gente mala, gente perversa, gente mala como usted y yo quizás nunca hemos visto y nunca hemos encontrado. En pocas palabras, ahora imagínese creyentes viviendo en una ciudad. El templo, hermanos, en realidad era un centro de prostitución religioso. Había sacerdotisas que no era otra cosa más que prostitutas. Y ese era el entorno, la vida religiosa. La ciudad, sí, muy rica, muy fuerte, muy económica, donde estaban los creyentes de la iglesia de Éfeso viviendo. Y Dios había rescatado a muchas almas ahí. Ahí usted encuentra la historia, ¿verdad?, de Lidia, de Apolos, hombres creyentes, cosas grandes sucedieron ahí en esa ciudad en cuanto al evangelio, en cuanto a la fe cristiana. Y hermanos, lo que le acabo de describir acerca de la inmoralidad, acerca de la injusticia, acerca de, ¿cómo le diré? Todo lo que es contrario a la moral, al temor a Dios, al amor al prójimo, lo veían los de Éfeso, ahí en esa ciudad. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, si somos sinceros, nos damos cuenta que el mundo se está haciendo así también. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles también en cuanto a la moral, en cuanto a la violencia. En nuestros países lo estamos viendo. Entonces, hermanos, no era fácil ser creyente, ser cristiano en una ciudad ahí, pero ahí estaba la iglesia que Pablo había fundado. Ahí estaba la iglesia, aleluya, a la cual el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras. ¿De qué obras está hablando? Está hablando de, primero, mira, el Señor Jesucristo en la mayoría de las iglesias, excepto una iglesia, el Señor Jesucristo les alaba por algo bueno. Más adelante vamos a ver que hay una iglesia que no le encontró nada bueno, todo era malo. Pero a la iglesia de Éfeso le dijo el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Porque era una iglesia, hermanos, activa. Era una iglesia trabajadora. Cuando la palabra del Señor dice tu arduo trabajo, esa expresión, mira, hay trabajo y hay trabajo. Hay trabajo. Ahora que he estado ahí 9 meses en la casa, ¿o cuánto tengo ya? 10 meses casi. Y mi esposa: ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. Pues no estás haciendo nada. Y le digo: es que no me pagan por lo que hago, le digo. Le digo: me pagan por lo que sé. No me pagan por lo que hago, me pagan por lo que sé. Dice: pues has de saber mucho entonces. Hermano, pero cuando la iglesia dice arduo trabajo, este es un trabajo, hermanos, de ese tipo de trabajo que tú sales, hermano, y como decimos, sales todo molido, aporreado, es la palabra que usamos en México. Discúlpeme si no suena bien en su país o no se usa, pero aporreados, todos molidos, y llegas a tu casa y lo que quieres es tirarte o que te den un masaje o qué sé yo. Pero eso es un trabajo arduo, es un trabajo duro. Sales hambriento, sales agotado. Era una iglesia, hermanos, que así trabajaba
sirviendo al Señor en la obra del Señor. Porque te voy a decir una cosa, hermanos, aleluya. Servir al Señor cuesta. Servir al Señor cuesta, no es fácil. Trabajar en la obra del Señor desgasta, agota, se cansa uno también. Y esa era una iglesia que el Señor Jesucristo vio y le dijo: yo sé que tú estás trabajando mucho, yo sé que te estás desgastando, yo sé que no tienes tiempo para nada. Porque era una iglesia, hermanos, que trabajaba. Imagínense, hermanos, trabajar en un área donde la gente era mala, era perversa, criminales, y hablarles de Cristo y testificar de Cristo. Y cuando se burlaban o cuando los agredían, seguir hablando y seguir testificando de Cristo. Era una iglesia activa, trabajadora. Era una iglesia, hermanos, que dice la palabra del Señor, dice: y también conozco tu paciencia. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mira, hermano, Dios sabe, hermano, lo que usted y yo hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos. Si es para que nos vea la gente, es para que nos vea el pastor, es para que nos vea, o es para que, dice Dios, yo sé, dice, que lo que tú estás haciendo, dice, lo haces porque me amas, por amor a mi nombre. Aleluya, gloria al Señor. Dios conoce nuestros motivos, Dios conoce nuestras intenciones. Aleluya. Lo que tú has hecho aquí, lo que tú has trabajado ahí, Dios lo vio, Dios sabe. Aleluya. A lo mejor los hermanos no saben, a lo mejor ni el pastor sabe, no se dio cuenta. Aleluya. Pero dice Dios, pero yo sé, aleluya, yo sé lo que has hecho arduamente, te has desgastado, te has desvelado por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora tenían cosas buenas de alabarse, aleluya, dignas de alabanza. Era una iglesia paciente. Ahora, esta paciencia que se describe aquí, hermanos, dice, cuando va acompañada de arduo trabajo, cuando va acompañada de sufrimiento, dice, has sufrido y has tenido ¿qué? Paciencia. Imagínese esto, paciencia en medio de el sufrimiento. Paciencia en medio de el sufrimiento. Es alguien que muestra, hermanos, fortaleza, fe. Aleluya. Una fe triunfante. Una fe que te impulsa a seguir adelante, hermanos, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del ataque. Aleluya. Esta paciencia es un estado de ánimo, hermanos, que cambia el sufrimiento en alabanza, en gloria para nuestro Dios. Señor, estoy enfermo, pero yo te voy a alabar y te voy a servir. Yo voy a cantar y voy a glorificar tu nombre. Estoy pasando por escasez, pero yo, Señor, te voy a alabar y te voy a dar gracias por lo que me has dado. Estoy pasando por tiempos difíciles, por circunstancias difíciles, pero yo voy a alabar y glorificar tu nombre. Aleluya. No importa lo que esté pasando, no importa la prueba, porque, aleluya, no andaban quejándose en medio de las luchas. Era una iglesia paciente. Aleluya. Paciencia. ¿Sabe qué otra cualidad tenían rápidamente? Porque se nos está avanzando el tiempo. Rápidamente. Era una iglesia, hermanos, no solamente activa, trabajadora. Era una iglesia no solamente paciente. Era una iglesia, hermanos, celosa de la sana doctrina.
cuidaba la sana doctrina. El apóstol Pablo, hermanos, cuando iba rumbo a Jerusalén, mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les da un discurso de despedida, hermanos. Tremendo. No lo vamos a leer en esta mañana. Pero allá en Hechos 20 les da un discurso de despedida, pero de algo que les advierte, hermanos. El apóstol Pablo es esto. Fíjese, le está diciendo a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia incluido también. A lo mejor ahí estaba Timoteo también. Dice: mirad por vosotros, cuídate. Timoteo le decía, cuídate tú, cuídense ustedes también. Dice, y cuiden el rebaño, la iglesia, los hermanos, los creyentes, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Dice, y luego fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, les da una advertencia de las cosas que iban a venir. Entonces la iglesia, hermanos, estaba constantemente recordando el consejo de Pablo, porque imagínense las iglesias de aquellos tiempos, hermanos. Mira, cuando Pablo andaba predicando el evangelio, hermanos, había judíos, creyentes judíos, te decían creyentes, pero donde Pablo predicaba un evangelio de libertad de la ley, de libertad de la esclavitud del pecado. Los judíos querían que los creyentes practicaran también las leyes judías. No, si tú aceptaste a Cristo, pero tienes que circuncidarte, pero tienes que guardar el sábado, pero tienes que guardar la ley. Y entonces andaban detrás de Pablo queriendo deshacer lo que Pablo había hecho, había enseñado. Pablo les dice, cuídate de esos porque van a venir, después de que yo me vaya van a venir. Había otros que les ofrecían libertad, no, si ya eres salvo, tú puedes hacer lo que tú quieras. A Dios lo único que le interesa es tu alma, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y en vez de enseñar libertad, enseñaban libertinaje, vamos a decirlo así. Y ponga atención, porque todo eso, así como sucedió en los tiempos de Pablo, sucede en nuestros días también. Aleluya. Están bien callados, espero que estén callados porque están escuchando y absorbiendo todo. Y no solamente, mira, había los que venían queriendo deshacer lo que Pablo había hecho, los que predicaban libertinaje en vez de libertad. A uno les dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, les dijo Pablo. Queremos la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en el pecado, entonces vamos a pecar. No, dice Pablo. Pero eso enseñaban algunos. Y la gente, claro, un evangelio sin cruz. No solamente había esos, había gente que se aprovechaba de la buena voluntad de los creyentes para quitarles dinero, para vivir, y llegaban diciendo que eran siervos de Dios, que eran apóstoles enviados, y solamente lo hacían, Pablo lo dice, por ganancia propia, porque querían vivir del evangelio. Y Cristo dice, y tú, iglesia de Éfeso, eres una iglesia celosa de la sana doctrina. Eres una iglesia que cuida. Dice, has probado
Es más, no puede soportar a los malos. No puede soportar a los que se dicen son apóstoles, son creyentes y no lo son. Mira, hermano, a los cristianos se nos acusa de intolerantes. Esta iglesia era una iglesia intolerante contra el pecado, intolerante contra la maldad. Mira, es diferente, hermanos, hablarle a una persona que vive en la inmoralidad, a una persona que vive mal, que está en pecado, vive mal, vive mal, vive mal. Sepa o no sepa que está mal. Bueno, uno les habla de Cristo, uno les aconseja, les presenta el Evangelio, confiando en que Dios es poderoso para cambiar mentes, corazones, transformar vidas. Pero es algo totalmente diferente hablarle a alguien que se dice ser apóstol y que vive en la inmoralidad, o alguien que se dice ser cristiano y vive mal, y es un ladrón, y es un inmoral, y es un hipócrita. La iglesia dijo, no, con eso ni siquiera te juntes. No. Así me ha pasado a mí. Si han venido aquí a la iglesia, se imagina, ya 24 años sirviendo al Señor, que no he visto. Y así han venido queriendo engañar. Y cuando me doy cuenta, le dicen, no, ¿sabes qué? Yo así no juego. Yo así no juego. Tú quieres seguir viviendo así. Yo no quiero ni que me vean contigo. Van a pensar que soy igual que tú también. Así que, aléjate. Porque era una iglesia, hermanos, aleluya, que cuidaba la sana doctrina. Mira, una prueba, hermanos, que nunca falla acerca de si somos o no creyentes, ¿sabe cuál es? Tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Tenemos que ser como Cristo, aleluya. Amor, compasión, paciencia, pero también, aleluya, no soportar el pecado, no tolerar el pecado. Dicen que una niña en un hospital venía de una familia que nunca la habían llevado a la iglesia, ni nunca la habían hablado de Cristo. No sabía nada de las cosas de Dios la niña. Lamentablemente hay familias así, que nunca llevan a sus hijos a la iglesia, nunca les hablan de Cristo, ¿no? No tienen, es más, hasta no quieren ni que sepa nada de la religión. Y esa niña estaba en el hospital. Y era el tiempo de la Navidad. Y llegó un grupo de creyentes a llevar una obra, un cuadro, un drama de Navidad. Y fue la primera vez que esta niña escuchó de Cristo. Y le gustó el mensaje, se conmovió la niña, le tocó del amor de Dios. Y como ella estaba en el hospital, usted sabe, en los hospitales, la mayoría de las enfermeras son personas que lo hacen por vocación, ¿verdad? Son serviciales. Yo he visto este tipo de enfermeras que, ay Señor, esta en verdad que sí ama su trabajo. Pero también hay enfermeras que son malas. Es más, usted ha oído noticias, a veces ahí hasta matan gente ahí, ¿verdad? Y las han pescado, matando niños, matando gente, inyectándoles cosas que no deben, malas, ¿verdad? O de mal carácter, de malos modales y sin sentimientos. Y la enfermera de la niña era una de esas enfermeras duras así, sin compasión. Y como la enfermera la llevó a la niña, ¿verdad? Hay una silla a escuchar, a ver el drama, y la lleva otra vez a su cuarto a la niña. Y le dice a la niña, ay, qué bonita historia, la historia de Jesús, le dice la niña a la enfermera. Y le pregunta, ¿usted no la había escuchado antes? Y la enfermera le dice, muchas veces. Y la niña le dice, ay, pues no parece. Pues no parece. Porque los que hemos escuchado de Cristo, los que hemos recibido a Cristo, tenemos que reflejar quién es Cristo. Aleluya. Déjame terminar con esto. Hubiera empezado con esto, pero quise terminar con esto. En el versículo 1
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Y leímos que los candeleros de oro representan las 7 iglesias, representan a la iglesia. Porque como el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso, Él sabía lo que hacían, Él sabía su trabajo, Él sabía su paciencia, Él sabía que cuidaban la sana doctrina, Él sabía quiénes eran la iglesia de Éfeso, porque Jesucristo se pasea, habita entre su pueblo, en la iglesia, aleluya. Se pasea, aleluya. Él sabe, hermanos, aleluya, lo que usted y yo trabajamos. Él sabe lo que usted y yo hablamos. Él sabe lo que usted y yo hacemos, aleluya. Él sabe lo que usted y yo pensamos. Él sabe lo que usted y yo estamos pasando, aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Pero te voy a decir otra cosa aún de más bendición para tu vida. Te voy a decir otra cosa de más gozo para tu vida. Aleluya. No solamente Jesucristo se pasea entre su iglesia, no solamente Jesucristo anda en medio de su pueblo, no solamente Él sabe, Él conoce, pero fíjate lo que dice: Él tiene las 7 estrellas en su mano. Aleluya. Oye, si está hablando de los pastores, no sabes tú qué gozo, qué bendición es saber que Cristo me tiene en sus manos. Pero no solamente me tiene a mí, porque la palabra del Señor dice que en el libro, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice que nadie las arrebatará. ¿Qué dice? De mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos han oído la voz de Cristo? ¿Cuántos siguen a Cristo? Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Ahora, hermanos, volviendo a ese pasaje del Apocalipsis capítulo 2, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Mira, hay 2 maneras de agarrar cosas, de tener cosas en tu mano. Mira, yo tengo aquí una moneda. Mírala, mírala. Es lo único que encontré aquí que puede. Es una peseta. Yo puedo agarrar esta peseta y yo la tengo en mi mano. Si yo tuviera esta peseta aquí en mi mano, así como la tengo, muy fácil que se me caiga. Si alguien viene corriendo, me la puede tumbar, me la puede arrebatar. Que la tengo así. La palabra en griego, en este versículo, Apocalipsis 2:1, el que tiene las estrellas en su diestra, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La palabra tiene ahí va acompañada de un calificativo que describe la manera
en la cual se tienen las estrellas en su mano. La manera en la cual se tienen las estrellas en su mano no es así, es así. Y cuando Él dice, nada las arrebatará de mi mano. Yo no sé, yo me acuerdo vagamente que mi papá jugaba conmigo un juego donde él ponía una moneda en su mano y decía, si logras abrir mi mano, es tuya. Y por más que yo quisiera abrir la mano de mi papá, yo no podía. Él tenía que abrir su mano, ceder, para yo poder agarrar esa moneda. Lo que Cristo, lo que el Señor está diciendo, es que cuando Él toma tu vida en tus manos, lo hace de tal manera que nadie, literalmente nada ni nadie, te puede arrebatar de su mano, porque no te tiene así, te tiene así, aleluya, escondidos, protegidos, aleluya, bajo su cuidado. Te tiene, nos tiene en sus manos, aleluya. ¿No te gozas tú al saber esto? ¿No te gozas tú, aleluya? Al darte cuenta que tenemos a un Dios, aleluya, que no nos deja. Dios le dice al pueblo de Israel, como la niña de mis ojos. Cristo dice, nadie te arrebatará de mi mano. Aleluya. Dime si no vale la pena servir a un Dios así. Dime si no vale la pena, aleluya, trabajar arduamente para un Dios así. Dime si no vale la pena tener paciencia y perseverar en la obra, en el camino del Señor. Aleluya. Porque servimos a un Dios, aleluya, que se pasea en medio de su pueblo, pero que también nos guarda, nos tiene en sus manos. Cierra tus ojos. Y ahí donde estás, ¿por qué no empiezas a adorar a Dios unos momentos? Y le dices, Señor, a lo mejor te has estado sintiendo como que nadie tiene cuidado. A lo mejor te estás sintiendo como que estás solo, que estás sola. Déjame decirte, aleluya, que cuando tenemos a Cristo, que cuando seguimos a Cristo, que cuando somos ovejas de Cristo, aleluya, no estás solo, no estás sola. Dice que nada ni nadie, aleluya, nada las arrebatará. Nadie las puede arrebatar, aleluya, de mi mano. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Qué bendición ser un hijo tuyo. Qué bendición servirte, qué bendición trabajar en tu obra, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, por cada vida y cada corazón en este lugar y aquellos que estén sintonizando por el internet, que esta palabra tuya, Señor, nos mueva a mostrar esa paciencia por la cual tú alabas a esta iglesia. Paciencia sufrida, paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Pero también, Señor, seamos movidos a trabajar cada día más en tu obra, Señor, sabiendo, aleluya, que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de vanagloria, tiempos de inmoral, tiempo de pecado, como en esa ciudad de Éfeso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a serte fiel y a seguir adelante cada día, no importa las circunstancias.
Señor, si alguien está pasando por momentos de duda, de soledad, oh Padre Santo, aleluya, que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, venga a traer fortaleza, venga a traer, aumentar la fe, aleluya, venga a darnos la seguridad de tu presencia, de que tú te paseas, Señor, alrededor de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu misericordia. Aleluya. Yo quiero más de ti. ¿Quieres adorarle unos momentos? Y habitar en tu presencia. Hazlo. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dile al Señor, aleluya. Yo quiero más de ti, poderoso Dios, y habitar en tu presencia. Santo. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero más de ti. Dile al Señor, habitar en tu presencia, Señor. Y habitar en tu presencia.